Pues hoy vamos a informar sobre seguridad. Ustedes saben que todos los días 20 de cada mes corresponde informar al pueblo sobre la seguridad pública. No lo hicimos ayer 20 porque era el día de la salud, el martes que dedicamos al pulso de la salud, y por eso se va a informar el día de hoy sobre la situación de la seguridad pública en México. También hoy corresponde, como todos los miércoles, informar sobre quién es quién en las mentiras de la semana. Y vamos de la misma manera a informar sobre esta noticia de espionaje de Pegasus, este equipo o aparato de espionaje que se aplicó en los gobiernos de Calderón y de Peña Nieto. Y se va a explicar sobre el dinero que costó, que es lo que más debería de preocuparnos, porque el que espíen es un delito, pero además cuesta mucho, se usaba mucho dinero del presupuesto con esos propósitos. Entonces, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, va a informar sobre cuánto dinero se movió en estos contratos. Toda esta información va a la Fiscalía General de la República, que ayer nos solicitó que se enviara información de todas las dependencias del gobierno sobre este asunto. En respuesta, se va a entregar esta información y contratos que se encuentran en los archivos de la Secretaría del Ejecutivo Federal. Entonces, vamos a iniciar con seguridad. Con su permiso, señor presidente, saludo a todas y a todos los presentes, también los que nos ven por las redes sociales. Saludo a mis compañeros, compañeras del Gabinete de Seguridad Federal, a los representantes de los medios de comunicación. Muy buenos días a todos y todas. Como cada mes, el día de hoy informaremos los resultados del trabajo coordinado en todo el país, en las 32 mesas de paz estatales y en las 266 regionales, en el que participan todas las instituciones de seguridad del Gobierno de México, de las entidades federativas y también de las autoridades municipales. Estas labores están previstas en la Estrategia Nacional de Seguridad, instruida por el presidente de México, con la articulación de los trabajos de inteligencia, con la territorialización de las fuerzas operativas, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Marina, de la Guardia Nacional, así como el seguimiento de las investigaciones para abatir el crimen y la impunidad. Ahora le quiero dar la palabra al general Luis Rodríguez Bucio. Él es el comandante de la Guardia Nacional. Adelante, por favor. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas, a todos. Voy a permitir dar el avance del último mes por lo que respecta a la Guardia Nacional. Como vemos, el despliegue operativo continúa siendo el mismo que teníamos el mes pasado. La fuerza operativa de 99.946, desplegados de ellos un 85% que corresponden casi a 85,000 elementos, y en actividades de apoyo casi 15,000. El 19 de julio, antier, se activaron ya 8 coordinaciones regionales más en estos lugares, en Zimapán, Jiutepec, Cuchitán, Corregidora, Santa María Loro, Macuspana, Zacatelco y Cozoleacaque, y con ello ya la Guardia Nacional tiene desplegadas y activadas 222 coordinaciones regionales, y solamente nos quedan 44 para llegar a las 266. Adelante. En cuanto a los coordinadores estatales y los efectivos que están en cada uno de los estados, no tenemos cambio, incluso los coordinadores estatales continúan siendo los mismos, no hay ningún cambio. Adelante, por favor. En la parte de reclutamiento, pues continuamos con la misma meta de 50,000 elementos en los primeros 3 años de la administración. Los 2 primeros años ya se cumplió la meta al 100%, y en este año 2021 tenemos la meta de 14,400 que deben de ser reclutados por la Secretaría de Defensa Nacional. Adelante. En cuanto a adiestramiento y capacitación, tenemos que continúa el curso de formación inicial para el personal de nuevo ingreso, el segundo escalón de adiestramiento que inició el 12 de abril y terminará el 27 de agosto en estos 7 centros de adiestramiento de la Guardia Nacional, donde tenemos un total de 5,724 elementos. Este curso pues tiene el objetivo de capacitar a los integrantes de la Guardia Nacional en aspectos jurídicos, técnicos, táctico-policiales que les permitan adquirir y desarrollar conocimientos, habilidades, destrezas para poder cumplir con eficiencia sus funciones. Pero también queremos que este curso sirva para acostumbrar al personal que ingresa a la Guardia Nacional a una disciplina y orden que se les va a exigir después como miembros de la Guardia Nacional. En ese sentido, los siguientes cursos de formación van a tener 3 fases. En una primera fase van a estar en centros de adiestramiento de la Secretaría de Defensa Nacional. En este caso tenemos el tercer escalón, ya tenemos el segundo, este sería el tercero, y el tercero con 1,979 elementos y el cuarto con 736. Una vez que terminen aquí el periodo de esa primera fase, pasarán después a los centros de adiestramiento de la Guardia Nacional. Ese sería la nueva forma de ir adiestrando al personal que va ingresando a la Guardia Nacional. Adelante. También ya tenemos de nuevo la oportunidad de continuar con el adiestramiento, con el curso de formación inicial. Esto para personal veterano, es decir, personal que ya estaba en las unidades de policía militar o policía naval y que no ha tenido este curso que es necesario para la obtención del certificado único policial. Actualmente tenemos ese primer escalón de veteranos en 6 centros de adiestramiento de la Guardia Nacional con un total de 1,561 elementos. Este curso, como ya es personal veterano, solamente dura 8 semanas en comparación de los 20 semanas que son para el personal de nuevo ingreso. Adelante. La capacitación especializada que también se da en la Guardia Nacional y que tiene cursos que van desde 2 días hasta 4 meses, lo hacemos tanto de manera presencial como en línea. De manera presencial actualmente tenemos 65 cursos vinculados a temáticas como ciencias policiales, perspectiva de género, feminicidio, y ahí tenemos un total de 10,588 elementos. Capacitación en línea también tenemos en las mismas temáticas, pero en este caso aquí yo lo que quiero presentar es
las instituciones a través de las cuales recibimos este tipo de apoyo. Tenemos 18 cursos que se nos dan a través del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Distrito de la Ciudad de México y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral. Adelante. En la cuestión de construcción de cuarteles para la Guardia Nacional, la meta es de 248. El año 2019 ya se terminó la construcción de los 81 cuarteles. Del 2020 quedan solamente 3 y ya tenemos en esta ocasión 13 cuarteles construidos que corresponden al año 2021 de los 76 que se tiene previsto construir. Entonces tenemos un total ya de 182 cuarteles construidos, en construcción 66 para poder llegar a los 248. En este mes, en el último mes, se inauguraron 5 instalaciones, 3 en Baja California, una en Sonora y una en Guerrero. Y 28 cuarteles de todos estos han sido inaugurados personalmente por el propio presidente de la República. Adelante. Por último, el programa de distribución de fertilizantes en apoyo a SADER. En este último mes son servicios de seguridad a las distribuciones de fertilizantes que hace SADER. Tenemos un total en el último mes de 8,649 toneladas en 244 viajes y ya llevamos un total de 27,556 toneladas en 27,256 en 714 viajes. Esto es tanto del puerto de Lázaro Cárdenas al estado de Guerrero como del puerto de Coatzacoalcos al estado de Guerrero y ahora también al estado de Campeche. ¿Sería cuánto, señor presidente? Me permito dar la palabra a mi almirante Ojeda. Con su permiso, señor presidente. Continuamos con el informe. Este es el personal que se encuentra desplegado en las diferentes operaciones que se realizan, los efectivos reales de cada una de las dependencias, las fuerzas operativas, los desplegados y de otras actividades que se están haciendo y las diferentes aeronaves y buques con los que se cuenta. La que sigue, por favor. Todas estas operaciones son 8 en total. Con este personal es con los que se llevan a cabo. Aquí están distribuidas en todo el territorio y este es el personal por cada una de las operaciones que se está llevando a cabo. A continuación vamos a ver cada una de ellas. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a las operaciones para la construcción de la paz, hay en el territorio 75,888 elementos de las 3 fuerzas federales y se encuentran con una mesa de seguridad nacional, estatales y regionales, operaciones de refuerzo que está en Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Zacatecas, Baja California y Tamaulipas, con mandos especiales en Badiraguato y La Laguna y con operaciones de intercepción terrestre que se han llevado a cabo, tanto aéreas y marítimas, y se han recorrido 4,589,688 kilómetros de vía terrestre. La que sigue, por favor. Dentro de las operaciones del Golfo y el Pacífico, operaciones de infantería de marina, que hay 6,889 elementos desplegados, se han llevado a cabo 1,081 operaciones en funciones de guardia costera para combatir el tráfico de armas, personas y mercancías, también ejercer presencia en las diferentes regiones del país y desde luego contribuir a la vigilancia de áreas naturales protegidas. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a las operaciones para la aplicación de la ley, que hay 4,700 elementos desplegados. En interdicción marítima se han llevado a cabo 771 operaciones de guardia costera. Los resultados, 171 operaciones en la zona de Campeche, 74 en las artes de pesca y 15,123 metros de redes aseguradas. Dentro de estas operaciones, el día de antier se decomisó, se capturó una embarcación que venía de Ecuador con aproximadamente 733 kilos de cocaína. Se va a dar mañana o pasado mañana la información. A las operaciones de sonda es la que se da en el Golfo, en el Golfo para la protección de las instalaciones estratégicas ahí de Pemex y para evitar el robo y ese tipo de cosas. Ha habido hasta el día de hoy, en lo que va de más o menos 2 semanas, ha habido 2 robos ahí en las plataformas, las cuales estamos investigando. Operaciones de camarón, desde luego, es para ayudar a la veda del camarón. Se han asegurado 14,112 kilogramos de productos marinos en veda. Y es el reforzamiento en el Alto Golfo de California para lo que le llamamos nosotros las operaciones de la vaquita marina. Se han llevado a cabo operaciones permanentes de inspección, vigilancia y remoción de redes fantasmas y desactivar pesca ilegal allí en toda esa área. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a seguridad en los puertos, donde está la Marina en los puertos, tanto en las administraciones portuarias como en las aduanas, hay 1,227 personas, que lo que se realiza es neutralizar el tráfico de mercancía ilegal por la delincuencia organizada. Se han llevado a cabo 600 operaciones de vigilancia, de inspección y control en los recintos portuarios, que desde luego se coadyuva con las autoridades fiscales y aduanales en la prevención del tráfico ilegal de mercancías, y se ha hecho un recorrido de más de 90,000 kilómetros durante patrullajes a recintos portuarios. Más o menos en las 14 instalaciones que tenemos de las administraciones portuarias se lleva a cabo diariamente un recorrido de aproximadamente 120 kilómetros en el interior de los recintos portuarios. En la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada estamos patrullando esas áreas. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a operaciones de búsqueda y de rescate para salvaguarda de la vida humana en la mar, contamos con 33 estaciones de búsqueda y rescate tanto en el Pacífico como en el Golfo, 11 de este lado y 22 de este lado. Se han atendido 4 reportes de accidente y 101 llamadas de auxilio y se han rescatado vidas 54 y evacuaciones médicas en la mar han sido 14. La que sigue, por favor. En lo que se refiere al corredor interoceánico, es una actividad que estamos llevando a cabo. Hay 947 elementos. La idea aquí es llegar a alrededor de 2,000 elementos para llevar a cabo la vigilancia del corredor interoceánico, que incluye las 3 refinerías, una en Salina Cruz, otra en Minatitlán y la tercera está en Minatitlán
Minatitlán, Salina Cruz y Dos Bocas. Son las tres refinerías con las que se correlaciona el interoceánico. Desde luego ahí tenemos vehículos, tenemos aeronaves, drones. Este es el recorrido que estamos vigilando. Esta es la primera etapa, posteriormente va a ser la segunda etapa que va de Coatzacoalcos a Palenque y la tercera etapa que va de Salina Cruz a Chiapas. La que sigue, por favor. En lo que se refiere al plan Marina, al plan DN3 y de la Guardia Nacional para atenciones de emergencia sanitaria, hay desplegados de las tres fuerzas 40.519 elementos y se ha llevado a cabo 1.512 pacientes atendidos en instalaciones militares y navales, 399 toneladas de insumos médicos han sido transportados vía aérea y terrestres y 1.166 pacientes que han sido trasladados entre hospitales de estas instituciones. La que sigue, por favor. También siguiendo con esto, pero aquí en lo que se refiere a la vacunación, hay desplegados 15.768 elementos y se han llevado a cabo transporte de vía aérea 4.302.970 vacunas, transporte terrestre 20.329.390, se han utilizado 8 aeronaves, 18 operaciones aéreas se han realizado y 76 horas de vuelo con 63 rutas terrestres y esos son el tipo de vacunas que se han transportado. Le cedo la palabra al general Crescencio. Con su permiso, señor presidente. Bien, continuando con el informe sobre los efectivos desplegados que cumplen diferentes misiones, esta parte, los 199.076 hombres de todas de las tres fuerzas que tenemos desplegados. Vamos a ver otras 8 misiones. Adelante, por favor. Aquí tenemos otras 8 misiones que cumple el personal. Es seguridad de instalaciones estratégicas, operaciones para el combate al mercado ilícito de combustibles, el plan de migración y desarrollo de la frontera norte-sur, la atención a desastres, la erradicación intensiva de plantíos ilícitos, la estrategia de fortalecimiento de aduanas, el apoyo a las instalaciones electorales y vigilancia del territorio y el espacio aéreo nacional, además de la presencia en instalaciones aeroportuarias. Todo el personal, todos los efectivos que tenemos aquí desplegados suman 52.362 hombres realizando estas 8 misiones. Las vamos a ver cada una de ellas. Adelante. En cuanto a seguridad de instalaciones estratégicas, 6.854 hombres realizando esta misión, dando seguridad a 342 instalaciones estratégicas del país, donde resalta pues la de mayor cantidad Pemex con 144, Comisión Federal de Electricidad 68 y Aeropuertos y Servicios Auxiliares 57. Adelante, por favor. Las operaciones para el combate al mercado ilícito de combustibles, 2.834 hombres de las tres fuerzas realizando esta actividad en 6 ductos prioritarios, cubriendo 1.528 kilómetros. Los resultados que se han tenido en este mes, 10.299.786 litros de combustible que se han recuperado. Se detectaron 803 tomas clandestinas, 779 vehículos asegurados, 385 detenidos y 15 predios también asegurados donde se encontraban las tomas clandestinas o las áreas donde se reúne el combustible robado. Las entidades con mayor incidencia, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Puebla y Tamaulipas. Sigue conservando Hidalgo el primer lugar, aunque las tomas clandestinas se han reducido. Y en el plan de transporte apoyo a Pemex, se transportaron 159 millones de litros de combustible con las 637 autotanques que tenemos para esta operación. Adelante. En cuanto al plan de migración y desarrollo de la frontera norte-sur, 27.562 hombres realizando esta misión, cumpliendo esta misión. Se han rescatado en el mes 19.239 migrantes. A esos migrantes se les han atendido proporcionándoles alimentación. Tenemos 2 cocinas comunitarias, una en Ciudad Juárez y otra en Tijuana, que en este mes hicieron la distribución de 68.358 raciones. Aquí tenemos los efectivos de tanto en la parte norte y en la parte sur de nuestro país que tenemos desplegado. Por el Ejército, 13.663 hombres, por la Armada, 805 y la Guardia Nacional, 13.094 hombres. Adelante. Respecto al plan DN3, Plan Marina y Plan Guardia Nacional, en atención a desastres, 6.770 hombres estuvieron involucrados en esta actividad. Se registraron 118 eventos en el mes, 51 por lluvias, 2 inundaciones, 2 incendios forestales, 21 fugas de químicos. Adelante. Sobre la entrega de paquetes de enseres domésticos a Tabasco y Chiapas como resultado de las inundaciones del año pasado, en Chiapas se entregó ya la totalidad, los 26.122 paquetes de enseres domésticos, y en Tabasco llevamos un 63% de entrega que corresponde a 122.166 paquetes. Nos queda pendientes el 37%, que son 72.017 paquetes. Adelante. En cuanto a los resultados de todas las operaciones que se llevan en contra del narcotráfico, tenemos en erradicación 3.887 hombres. En este mes solamente se erradicaron 5 hectáreas de marihuana y 93 de amapola. Estamos aquí en el ciclo anual de producción, estamos en el mes que está más bajo, se reducen. Este es lo que año con año se presenta. Este es el resultado de la experiencia de que se tiene de la contabilización del trabajo y de la detección de plantíos. Adelante, por favor. En cuanto a kilogramos de marihuana, en el mes 8.533 kilogramos de marihuana asegurada, llevando en el año 61.094 kilogramos. De cocaína, 646, y en el año un acumulado de 10.966 kilogramos. De heroína, 3 kilogramos, para el acumulado de 256 kilogramos. Adelante.
En cuanto a laboratorios, este mes no detectamos laboratorios, pero llevamos en el año 19 laboratorios destruidos. En metanfetaminas, 2.353 kilogramos, con un acumulado del año de 30.389 kilogramos. De fentanilo, 15 kilogramos en el mes, para el total de 1.044 durante el presente año. Adelante. En dólares americanos, 1.346.308 dólares asegurados, para un total de casi 11 millones de dólares en el año. En pesos mexicanos, en el mes tenemos 3.646.455 pesos, para un total de 58 millones de pesos asegurados. Armas de fuego, 362, para un total de 4.277 del presente año, en donde se incluyen 4 fusiles Barrett calibre 50. Adelante, por favor. En cuanto a la destrucción de armas de fuego, que son puestas a disposición de las autoridades correspondientes, y ya una vez que termina el proceso podemos realizar la destrucción. En el mes se destruyeron 1.554 armas, de las que fueron aseguradas a la delincuencia, y en el año hemos destruido 5.145 armas. También en el canje de la campaña de canje de armas, la población la iniciamos apenas en este mes, porque se tenía suspendida por la pandemia. Entonces en este mes se fueron canjeadas 10 armas. Estas armas también van posteriormente a ser destruidas, igual que las que son puestas a disposición por las autoridades. Adelante. Vehículos asegurados, 860 en el mes, con un total del año de casi 13.000 vehículos. Embarcaciones, 2, llevamos en el año 19. Aeronaves, 3 aeronaves, para un total del año de 26 aeronaves aseguradas. Adelante. En cuanto al fortalecimiento de las aduanas fronterizas, se tienen 21 aduanas con 873 elementos, que son administradores, subadministradores y personal que hace las revisiones en las aduanas. Este fortalecimiento se revisó en 3 fases, ya la terminamos. La primera fase fue cubrir el Nuevo León, Tamaulipas, con cuatro aduanas, Colombia, Nuevo Laredo, Ciudad Reynosa y Matamoros. En la siguiente fase seguimos con Tamaulipas, cubriendo Miguel Alemán y Camargo, Coahuila con Piedras Negras y Acuña, en Chihuahua, Ojinaga, Ciudad Juárez y Puerto Palomas, y Sonora con Agua Prieta, Naco y Nogales. En la última fase, Baja California, Tijuana, Tecate y Mexicali. En Sonora, San Luis Río Colorado, Sonoita. En Quintana Roo, Subteniente López. En Chiapas, Ciudad Hidalgo. Adelante, por favor. Estos son los aseguramientos que se han realizado en 4 de las aduanas, la primera fase. Las otras acabamos de iniciar. Para el siguiente mes tendremos el reporte de los aseguramientos, pero aquí tenemos 34 armas de fuego aseguradas en las aduanas de Tamaulipas y Nuevo León, para un total, desde que se tomó posesión de estas, que fue en marzo, de 119 armas de fuego. De cartuchos, llevamos 45.654 cartuchos. En el mes fueron 25.585 cartuchos asegurados. En dólares americanos, 345.935 dólares, para un total de esos, a partir de marzo, en esas 4 aduanas, de casi $1 millón de dólares. Adelante. En detenidos, 43 detenidos, llevamos 171 desde marzo. 10 carros tanques también detenidos, están sujetos al procedimiento que se debe de realizar para comprobar lo que los carros tanques llevan ahí y asegurar si no es algún hidrocarburo ilícito. Llevamos también desde marzo 552 carros tanques en esta condición, y de vehículos en el mes 22, 87 vehículos asegurados. Estos aseguramientos son lo que va ingresando a nuestro país y que se hace la revisión de todo lo que entra. Adelante, por favor. En cuanto a apoyo al Instituto Nacional Electoral, al INE, en el proceso, este apoyo se inició desde el 28 de marzo y ha tenido todo un proceso en sus diferentes fases. Actualmente seguimos con 2.870 hombres dándole seguridad a los consejos distritales, ahí a sus instalaciones. Pues ahí se mantiene la papelería. Seguimos cumpliendo. Esta es la última fase de este apoyo. Adelante, por favor. Respecto a la vigilancia del territorio y del espacio aéreo nacional, 982 hombres realizando esta actividad. Son 228 aeronaves que se han empleado en el mes, 3.534 operaciones aéreas con 4.593 horas de vuelo. Es todo, señor presidente. Con su permiso, señor presidente, el día de hoy estamos presentando el informe de seguridad hasta el mes de junio. Este se realiza con todas las carpetas de investigación que se levantan en las diferentes entidades y también de manera central aquí en la Ciudad de México, digamos, de índole federal. Entonces, vamos a presentar a continuación cuáles son los resultados como resultado de todo el trabajo que hacen todas las instancias, mis compañeros que me antecedieron en el uso de la palabra, Guardia Nacional, Marina Defensa y con la Secretaría de Gobernación también, con todo el trabajo que se realiza. Ahora, decir pues que en el primer semestre de 2021 se logró una reducción de 24.6% de los delitos del fuero federal con respecto al mismo periodo de 2019. Pero se está manteniendo la tendencia a la baja, como vemos, en esta administración, aunque se registró un aumento de 4.9% en los delitos del fuero federal en este primer semestre de 2020, debido al incremento en los delitos electorales que precisamente se levantaron, carpetas que se levantaron en el mes de junio
junio, mayo y junio. Entonces, adelante vamos a ver los delitos que fueron los que la causa que ocasiona esta incidencia delictiva. Pero en todos los demás delitos vamos hacia la baja. Delitos fiscales, menos 23.6%, delitos financieros, menos 15.7%, delitos de delincuencia organizada, menos 11.4%, también a la baja delitos relacionados con armas de fuego y explosivos, delitos patrimoniales, delitos contra la salud, que es narcomenudeo, y en la medida en que se presentan más carpetas, más sube ese delito. Delitos cometidos por servidores públicos también tuvo un incremento, y aquí me refiero a los delitos electorales, que es 320%, que subieron en el mes de junio precisamente, y que tienen que ver con ese incremento que se nota en los delitos del fuero federal. Adelante, por favor. El homicidio doloso se ha contenido, sigue conteniéndose, y de enero a junio de 2021 disminuyó 3.5% respecto al mismo periodo del año anterior. Continuamos. Hay que decir que en esta gráfica vemos el acumulado de enero a junio, en donde 6 estados concentran el 50.2% de las víctimas del homicidio doloso en este país. Guanajuato, en primer lugar, Baja California, Jalisco, Estado de México, Michoacán y Chihuahua concentran la mitad de los homicidios dolosos en nuestro país. Adelante, por favor. Dado los resultados en la atención de los 15 municipios, se está procediendo a ampliar la intervención a 50 municipios. Ahora ellos concentran, estos 50 municipios, el 47% de los homicidios dolosos en el país. Es decir, de los más de 2.400 municipios, es en estos 50 municipios en donde continúan los homicidios, y se va a proceder con una intervención, un refuerzo en estos municipios. Nosotros dividimos los 50 municipios, el país, en 5 regiones. La región noroeste, que son 13 municipios y representan el 19.5% de los homicidios del país en estos estados, y ahí se concentran 13 municipios. En el noreste hay 3 municipios que representan el 2.1. En el sureste, 3 municipios que representan el 2.2. Recuerden que estamos hablando de un 47%. Y en el centro son 14 municipios que representan el 8%. Y finalmente, en el occidente, 17 municipios representan el 15.3%. Esto es, vamos a cumplir con 2 objetivos: prevención, programas y más atención. Es decir, prevenir las actividades delictivas y atender las causas de la incidencia en zonas focalizadas a través de programas de bienestar, de prevención de las adicciones en general, de atender también acciones conjuntas que permitan mejorar los resultados en las investigaciones de los casos, tanto en materia de delincuencia organizada como generar sinergias entre los actores para la correcta judicialización, así como para construir la paz en estos municipios. Todo va encaminado para la tranquilidad y la paz de los habitantes. Adelante. Bueno, ya decíamos aquí que están estos 50 municipios en estas 5 regiones, y hay que decir que está Tijuana, Ciudad Juárez, León, Acapulco, Culiacán, Cajeme, Guadalajara, Benito Juárez, estos municipios, y los colores tienen que ver con la pertenencia a las 5 regiones, como los veíamos a colores. Entonces están estos 50 municipios en donde se va a fortalecer la inteligencia operativa, la territorialización de las fuerzas de seguridad, así como la judicialización para abatir la impunidad. Adelante, por favor. Aquí está la gráfica de los robos totales. De enero a junio se registró una disminución de 3% con respecto al mismo periodo de 2020, pero desde el inicio de la administración a la fecha, los robos en total se han disminuido 24.5%. Este tema es con referencia al primer semestre de 2019 al 2021, donde se ve el trabajo, la presencia de las autoridades, tanto federales como locales. Adelante. En el robo de vehículo automotor, este semestre el robo de vehículos se redujo 12.2% en comparación con los primeros 6 meses de 2020 y 32.2% respecto al 2019. Se ha logrado mantener en este delito, que casi no tiene cifra negra, una baja considerable, una tendencia a la baja en esta administración. Adelante. En cuanto a la incidencia de los delitos del fuero común, queremos decir que este es el reporte de este primer semestre con respecto al año anterior. El robo de vehículo automotor, ya veíamos una tendencia a la baja de 12.2, el robo de ganado 12.2, abigeato, el robo a negocio 9.9, robo a transportista 10.9, también con tendencia a la baja, robo a casa habitación 5.5%, el robo en transporte colectivo ha subido casi 5%, adelante. También el robo a transeúnte subió 10% y en el robo a transporte individual 19%. Estos son los delitos que están a la alza. También el feminicidio 3.3% subió en este semestre y la violación 32%, así como el robo en transporte público individual. Adelante. Es un comentario aparte en esta gráfica, la presentación de las víctimas de secuestro en nuestro país. Los primeros 6 meses del 2021, el secuestro disminuyó 29% respecto al periodo del 2020 y ha tenido una tendencia a la baja, aquí lo vemos muy claro, del 63% en junio comparado
pasado con el inicio de la administración del licenciado López Obrador. Hay mucho trabajo de las fiscalías de todo el país y de manera muy señalada el trabajo que también realiza la CONACE, que es una coordinación que es un órgano que está en la propia Secretaría y que se encarga precisamente de la coordinación de las autoridades en esta materia. Adelante. Violencia familiar, pues seguimos trabajando en este tema, aunque aquí claramente también se ve que ha ido a la alza. En este mes, en este último trimestre hemos estado a la baja, pero falta más trabajo, no solamente de las autoridades, sino también de la propia sociedad. Entonces vamos a seguir en el tema de la violencia familiar, trabajando con más ahínco. Adelante. En robo de hidrocarburos, la desviación de miles de barriles al día por mercado ilícito de combustible ha estado también a la baja, con un 3.9 miles de barriles en promedio mensual en el mes de julio, y en el mes de junio fue de 4.8. Aquí está actualizada a los 14 días del mes de julio, y el ahorro estimado del 1 de diciembre al 14 de julio es de 157,000 millones aproximadamente, y equivale a un ahorro diario de 164 millones de pesos. Hay que decir que ese trabajo se hace con la Sedena, la Marina, la Secretaría de Marina, y también con Petróleos Mexicanos y con otras dependencias que precisamente el señor presidente encabeza las mesas para abatir este delito. Adelante. Y en la prevención de toma de casetas, también con la presencia de las Fuerzas Armadas, de enero a julio de 2021 se evitó la pérdida de 7,355 millones, y de 2020 al 2021 de 16,952 millones de pesos. Adelante. De los montos y las cuentas bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera, se le quitaron a la delincuencia organizada 14,394 millones de pesos, más del 92.5% de estos avances se han dado en el gobierno actual. En el 2021 se llevan 1,168 millones de pesos, y en lo que va de la administración se han bloqueado 39,465 cuentas. Muchísimas gracias. Eso sería, ¿verdad? Buenos días. Con su permiso, señor presidente. Esta semana, en la sección de ¿Quiénes quieren las mentiras de la semana?, presentaremos varias notas y mensajes que buscan diseminar desinformación entre la población. Antes de ello, queremos mencionar muy puntualmente el tema de la investigación global sobre el programa de espionaje Pegasus, creado por una empresa israelí, que se ha convertido en un escándalo internacional. Según documentaron 80 periodistas de 17 países entre 2016 y 2017, fueron espiados más de 50,000 teléfonos en todo el mundo. En México, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, fueron intervenidos 15,000 celulares, entre los que se encuentran 180 periodistas y 600 políticos, incluyendo a 50 personas del círculo más cercano del presidente Andrés Manuel López Obrador, como su esposa y sus hijos. Al respecto, el gobierno de México condena este tipo de actos que atentan contra las libertades individuales y colectivas, así como el derecho a la privacidad que tenemos todas y todos. Solo un gobierno autoritario que le tiene miedo a la gente puede vigilar a los ciudadanos. El gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador respeta plenamente la libertad de expresión de todas y todos, y no espía, persigue o reprime a periodistas u opositores. Por lo que a este caso atañe, contribuiremos con las autoridades que lleven a cabo las investigaciones correspondientes. En Quiénes quieren las mentiras de la semana aparecen periodistas y medios que han publicado falsedades o medias verdades que desinforman a los ciudadanos. Algunos de ellos fueron víctimas del espionaje del gobierno de Enrique Peña Nieto. Queremos manifestar nuestra solidaridad con todos los ciudadanos que han sido vigilados mediante Pegasus o cualquier otra forma elemental o sofisticada, lo cual incluye a funcionarios del gobierno que también han sufrido este tipo de vigilancia ilegal. Ahora vamos a pasar a nuestra sección. Tenemos dos notas. La primera tiene que ver con vacunas y el segundo con un área protegida. Los periódicos El Financiero y La Crónica, entre otros, publicaron este lunes 19 de julio notas con títulos engañosos que aseguran que el gobierno de México tiene guardadas 19.4 millones de vacunas COVID sin usar. Esta información es falsa. A continuación presentaremos el número de vacunas que se han aplicado y se aplicarán de acuerdo a la Estrategia Nacional de Vacunación. Dosis de vacunas en México se han aplicado 74.837.585. Vacunas aplicadas 60.280.916. Vacunas registradas 55.107.724. Vacunas sin capturar 5.101.192. Estas son vacunas que ya se aplicaron, que existen en el registro escrito, pero no se han subido al sistema. Vacunas en sitio para aplicar 3.917.160. Vacunas Sinovac en espera de certificación para ser aplicadas 2 millones. Las dosis de vacunas, día a día hay una cantidad de papeletas de dosis que no alcanzan a capturar en la plataforma, y esto depende del acceso a la red de telefonía o internet, la ubicación de la localidad y la extensión de jornada de aplicación. La siguiente nota es falsas afirmaciones sobre acción de Semarnat en San Luis Potosí. El título es El gobierno engaña con la reserva de San Miguelito, y lo dice
Julio Hernández López. Bueno, aquí vamos a desmentir 3 afirmaciones que hace el periodista. Entre los días 13 y 17 de julio, el periodista Julio Hernández López, astillero, a través de sus redes sociales y canal de YouTube, ha señalado contra Semarnat y a su titular, María Luisa Albores González, sobre el proceso de declaratoria del área natural protegida en la Sierra de San Miguelito. En general, pone en duda el proceso para decretar este espacio como área natural protegida. Esta información es falsa. El gobierno de México niega que exista engaño alguno. Desde 2019, la Semarnat ha liderado un proceso transparente para lograr la protección al medio ambiente y la justicia social en la región de la Sierra de San Miguelito. En enero de este año inició la etapa de consulta pública a cargo de la CONAM, con el acompañamiento de un grupo técnico integrado por la Semarnat, la Procuraduría Agraria, la Comisión Nacional Forestal, la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental del Gobierno del Estado de San Luis Potosí y la Universidad Autónoma de México, Campus Morelia. A la fecha continúa el proceso de consulta pública y hasta el momento se ha llevado a cabo 29 reuniones virtuales debido a la pandemia por COVID, con todos los sectores de la sociedad involucrados, además de 35 reuniones presenciales, visitas a los ejidos y comunidades, recorridos de campo o asambleas agrarias con los 37 núcleos agrarios y sus comunidades involucradas. Es también muy importante aclarar que gracias al ejercicio de diálogo y consenso con los dueños de la tierra, la Semarnat reitera que la Cañada del Lobo está incluida en el proyecto de área natural protegida Sierra de San Miguelito. El gobierno de México deja en claro también que no está quitando hectáreas que pudieran ser utilizadas a favor de inmobiliarias. En este sentido y de conformidad con la normatividad en la materia, son las asambleas ejidales la máxima autoridad en dichas comunidades, por lo que también son las facultadas y responsables de determinar el uso y destino de las tierras sobre las que actualmente son propietarios. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, con el acompañamiento de la Procuraduría Agraria, en apego a los principios de transparencia y honestidad en el ámbito de sus competencias y con total respeto a la voluntad del pueblo, desarrollan las actividades de consulta con los ejidos y comunidades involucradas en el proceso de diálogo para la creación del área natural protegida de San Miguelito. Dicho lo anterior y en el mismo sentido, dejamos claro, continúa el proceso de consulta pública del proyecto en el que el gobierno de México se mantiene respetuoso de las libres decisiones de las asambleas ejidales y comunales. Segunda mentira. En otro mensaje, el periodista equipara el trabajo de Semarnat y de su titular, María Luisa Albores, con las acciones durante el gobierno de Vicente Fox, en donde se aprobó concesión para la explotación minera a cielo abierto en el Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí. Es falso y un verdadero despropósito comparar la devastación ambiental de los gobiernos de Fox y Calderón al apoyar a la minera San Javier para desaparecer el Cerro de San Pedro en San Luis Potosí. Lo que afirma Astillero es falso. En primer lugar, se recuerda que este gobierno no otorga ni otorgará concesiones mineras a cielo abierto, como sucedió en el caso del Cerro de San Pedro. Lo que ahora hace Semarnat es justamente lo contrario, acordar con las y los habitantes del territorio y dueños de la tierra la superficie que será área natural protegida y a la cual se le dará un manejo sustentable para mejorar los medios de vida de sus habitantes. Tercera mentira. Desde esta sección hacemos un llamado a pegarse a un principio de verdad, pues esta es la mejor manera de participar y construir un mejor medio ambiente para estas y las futuras generaciones. En este sentido, se invita también a no difundir ni compartir información tendenciosa, falsa y que solo busca crear confusión en las audiencias. Por ejemplo, el siguiente tuit en su cuenta, estamos hablando del Astillero, en donde claramente se insinúa de manera tendenciosa la participación de personal del gobierno federal con operadores de los fraccionadores. Ante eso, se niega rotundamente estos dichos y en apego a los principios de transparencia, se invita a que de existir pruebas se presenten ante la autoridad competente. Se reitera que en el gobierno de México no se permite ni se permitirán actos de corrupción. Es cuanto, presidente. Con su venia, presidente. Muy buenos días a todas y todos. Como ha mencionado el señor presidente de la República, se entregará a la Fiscalía General de la República la información relacionada con las contrataciones vinculadas con el caso Pegasus. Adelante, por favor. El Grupo TecBull SADCB es una empresa con características de fachada constituida por Balam Seguridad Privada SADCB. Cabe señalar que Grupo TecBull contrató durante el año 2014 con la Procuraduría General de la República, particularmente con el licenciado Tomás Cerón de Lucio, director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal, el software Pegasus, el malware Pegasus, para efecto de espionaje telefónico. Este contrato es un contrato de 32 millones de dólares desarrollado por la empresa israelí NSO Group, al que terminó transfiriéndose los recursos. Cabe señalar que no es el primer caso que se tiene reportado en México de adquisición de malware. El primer caso se remonta a la administración de Felipe Calderón y tiene que ver con la contratación que Genaro García Luna hizo de las empresas de los señores Weinberg para poder contratar el software de NiceTrack. Cabe señalar que toda esta información la tienen tanto las autoridades norteamericanas como las autoridades de la Fiscalía General de la República para los procedimientos correspondientes.
correspondientes. Aunado a lo anterior, las contrataciones con las series de empresas vinculadas con Grupo Tech Bull y con Balam Seguridad Privada se remontan en México al año 2012, también durante la administración del señor Felipe Calderón. Adelante, por favor. Grupo Tech Bull es una empresa con poco tiempo de constitución que empieza a recibir fuertes montos de recursos provenientes de cuentas concentradoras del gobierno federal a partir de empresas reconocidas en el ramo de seguridad. Cabe señalar que también se tiene información de que se realizaron compras de equipos de Aeronautics LTD, Auro Sentinel LTD, entre otras empresas, y que finalmente el grupo Tech Bull se reconoce que envía recursos a dichas empresas y a otras más a Israel e Italia, países donde se encuentran dichas personas morales asentadas. Cabe señalar que no solamente se trata de montos incongruentes, sino también que estas cuentas operan con cuentas concentradoras del gobierno federal con montos muy superiores, lo cual implica, o por lo menos se presume, la existencia de actos de corrupción al venderlas a sobreprecio al gobierno de la República del año 2012 al año 2018, es decir, durante las administraciones de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Adelante, por favor. Los montos contratados en total de depósitos a estas empresas son 5.914 millones de pesos y en retiros 2.889 millones de pesos. Entre las empresas beneficiadas se encuentra el grupo Balam, que tuvo depósitos en millones de pesos de más de 910 millones de pesos, el grupo Tech Bull con 527 millones de pesos. Hay que recordar que se encuentran también concentrados aquí la adquisición del malware Pegasus, y hay una serie de empresas relacionadas con quien se transacciona de manera financiera. Adelante, por favor. Cabe señalar, y pueden verse en la lámina, los periodos de contratación. Estamos hablando de contratos desarrollados durante el año 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 17 y 18, en todas las empresas vinculadas con este grupo, particularmente con la Procuraduría General de la República, pero también con el órgano administrativo desconcentrado de prevención y gobiernos estatales, incluyendo los gobiernos del Estado de Veracruz en la época de Javier Duarte y del gobierno del Estado de México. Cabe señalar que Banobras inclusive tiene contrataciones con estos grupos. Adelante, por favor. Es importante señalar que las contrataciones concluyen el 31 de diciembre del año 2018 y que durante la administración del presidente López Obrador estos grupos no han sido contratados por el gobierno federal. Adelante, por favor. Ese mapa se empieza a leer a partir del lado, izquierdo de la pantalla para ustedes, donde los círculos verdes significan las dependencias del gobierno federal. Esas contratan con el grupo de Balam y el grupo Balam transacciona enviando recursos a empresas de naturaleza fachada y también particularmente a Israel, a Italia. A partir de esos recursos son turnados a Tech Bull, que es la segunda serie de empresas que se encuentran ahí relacionadas, en donde tiene dos cuentas bancarias, de los cuales envía recursos a otras empresas del grupo, particularmente a KBH, que es el tercer grupo de empresas que se encuentran ahí vinculadas. KBH es la que termina mandando los recursos a NSO, que es la dueña en Israel del malware Pegasus, y las transacciones terminan, como se ha mencionado, en Italia, Estados Unidos y particularmente en Israel. Adelante, por favor. Respecto a Tech Bull, como se ha mencionado, es la empresa que por 32 millones de dólares es contratada por la Procuraduría General de la República en la época de Murillo Karam, particularmente con una firma del señor Tomás Herón. Hay un anexo técnico firmado en el año 2014 y un reconocimiento de adeudo por 145 millones de pesos para el año 2015. Hay inusualidades que han sido detectadas por el sistema financiero y que han sido fueron informadas en su momento desde el año 2016 a la Unidad de Inteligencia Financiera por 151 millones de pesos transferidos entre marzo y diciembre de 2014 y 148 millones de pesos solamente entre los meses de noviembre y diciembre del año 2014. Hay que señalar también como una parte importante que de 2013 a 2018 esta empresa declaró ingresos por 490 millones de pesos y deducciones por 485 millones. Es decir, la presunción es que hay una contratación de empresas que facturan operaciones simuladas para deducir impuestos y no pagar los impuestos al Estado mexicano. Es interesante que en el año 2019, terminando la administración del señor Peña Nieto, la empresa declara en ceros. Es decir, no vuelve a tener ninguna ganancia. Adelante, por favor. Balam Seguridad Privada es la segunda, tiene depósitos en 2014 y 2015 por 127 millones de pesos y envío de 18 millones de dólares en transferencias internacionales a Estados Unidos e Israel. Tiene también un contrato con la Procuraduría General de la República en 2013 por venta de aviones no tripulados y kit de drones por 30.6 millones de dólares. Es importante señalar que envía recursos por 23.3 millones de dólares esta empresa a empresas constituidas particularmente en Israel. Hay pagos en ese entonces por la Secretaría de Hacienda, la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de México, la Secretaría, entre otras, y que de 2013 a 2018 declara ingresos por más de 1.017 millones de pesos y sin embargo tiene un promedio de 5 trabajadores anuales, los cuales en 5 años reciben 7 millones de pesos. El dinero evidentemente terminaba entre otros espacios, como se ha mencionado. Adelante, por favor. El grupo Tech Bull y el grupo Balam Seguridad Privada transaccionan con un grupo de 10 empresas con características de fachada en razón de los domicilios fiscales, los accionistas y representantes legales y con características de personas jóvenes y con incongruencia en su perfil socio-demográfico para ser accionistas de una empresa que reporta ganancias por más de 1.000 millones de pesos. Adelante, por favor.
KBH Track es empresa que recibe tanto de Balam como de TechBull, hace transferencias de Space a varias empresas que serán mencionadas a continuación, pero es importante mencionar que en 2013 declara en ceros y de 2014 a 2017 declara 114 millones de pesos. Esta empresa KBH Track es la que termina enviando dinero a la empresa NSO, que es la generadora del malware. Adelante, por favor. Proyectos y Diseños BME es otra de las empresas que son contratadas por la entonces Procuraduría General de la República, en donde también encontramos discrepancias de naturaleza fiscal y transferencias internacionales importantes, 7.8 millones de dólares y 2.8 millones de dólares, para enviar, entre otros beneficiarios, 7 millones de dólares a ANC Group Tecnologías LTD. Adelante, por favor. El grupo comercial Vigra se encuentra entre algunas de las empresas relacionadas que retiran por 3.5 millones de dólares a Unback Leumi en Tel Aviv, Israel, de NSO Group Technologies, también mencionada ya en esta presentación, vinculada con la generación del malware. Adelante, por favor. Constructora del Centro del Bajío, artículos textiles y equipo de accesorios, MBSADCB, se encuentran entre otras empresas que fueron utilizadas en esta red de transferencias para efecto de generar ingresos y remisión de los recursos, en este caso Estados Unidos y China. Adelante, por favor. Hay también Space que vinculan por más de 1.067 millones de pesos a esta empresa, coordinadora de imagen y servicios estratégicos SDSB, que transacciona con las empresas antes mencionadas. Adelante, por favor. En este contexto, se presentará la información ante la Fiscalía General de la República y se dará vista al Servicio de Administración Tributaria por los posibles temas vinculados con evasión fiscal. Cabe señalar que no se localizaron transacciones de dichas empresas en la presente administración y solamente los recursos fueron transferidos a Estados Unidos, Italia, Israel, y solamente de Balam y de TechBull los montos hacia Israel fueron por 25.2 millones de dólares y 20.8 millones de pesos. Se ejecutará el acuerdo de bloqueo contra los sujetos que se encuentren involucrados en los casos en donde se haya advertido alguna operación de lavado de dinero. Es cuanto, presidente. Uno, y luego atrás tú, 4, 5. Gracias, presidente. Muy buenos días a todos. En 2016, Proceso documentó que 2 años antes, en 2014, el gobierno de Ángel Aguirre Rivero, en el estado de Guerrero, adquirió la empresa Neonlinks de México, propiedad del empresario Gilberto Enríquez y vinculada a la compañía italiana Hacking Team, un equipo de espionaje. Para este fin, se destinaron 17.5 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. Este movimiento, como lo acaba de presentar el titular de la unidad, Santiago Nieto, pues benefició este consorcio vinculado con una red nacional de intervención de comunicaciones impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto a través del exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Cerón de Lucio. El equipo, que se sigue utilizando hasta la fecha en el estado de Guerrero durante el gobierno de Héctor Astudillo, se le conoce como el Perro, porque es clasificado como un aparato de rastreo de telefonía celular y fue utilizado, presidente, en el caso Ayotzinapa, concretamente para realizar una red de vínculos de los dispositivos móviles que estuvieron activos durante la noche de la masacre y la desaparición de los 43 normalistas. Presidente, la pregunta concreta. El gobierno federal, a través de la Fiscalía General de la República, también ampliará esta investigación, sobre todo porque se informó también que Veracruz y otro estado están vinculados con esta adquisición de equipos de espionaje, para tener una idea de cuántos aparatos o cuántos sistemas hay en el país y que siguen operando. Esa es una pregunta. Y la segunda, ¿qué va a pasar con estos equipos? ¿Se siguen vigentes? ¿Dónde están? ¿Cuál es el fin que se le ha dado a este sistema? Presidente, gracias. Bueno, todo esto tiene que ver con el antiguo régimen. Eran las prácticas para tener control, para intimidar, manipular, para imponerse. Esto fue un distintivo durante todo el periodo neoliberal, prácticamente todos los gobiernos, incluso desde antes. Pero se fue perfeccionando el espionaje a partir de una etapa nueva que se inicia con Carlos Salinas, con el CISEN. Baste saber quiénes fueron los directores del CISEN: un señor del Villar en la época de Salinas, Tello, Wilfrido Robledo. Ahí se formó García Luna. Es muy probable que de ahí hayan salido muchos otros. Fue toda una escuela. Y no solo era una práctica que se llevaba a cabo desde el gobierno federal, sino también en los estados, como lo mencionas. Todo esto pues debe de desaparecer. Eso es lo más importante. La no repetición, el que ya no se espía a nadie. Por eso es importante la investigación que se hizo a nivel mundial. Y también por eso fue importante lo de Wikileaks en su momento, que Assange debe de ser liberado porque está injustamente en la cárcel, tratado con saña, por dar a conocer algo parecido, que yo creo que hasta de más alcance, porque nadie debe ser espiado, se debe de respetar a opositores, y los sistemas de inteligencia pues tienen que estar orientados a la defensa y a la protección de la seguridad de los estados, la seguridad nacional, para garantizar la paz, la tranquilidad, enfrentar la delincuencia organizada. Pero no puede utilizarse el espionaje con propósitos políticos, que era lo que predominaba. Entonces tenemos que cambiar. Qué bien que la Fiscalía ha iniciado una investigación, que se profundice, que se presenten más elementos, que se ventile todo este asunto, sobre todo, insisto, el costo, porque era un jugoso negocio, tanto de las empresas como de los funcionarios. Imagínense un contrato, ¿cuánto fue el de Pegasus? 32 millones de dólares de inicio. Se destinaba mucho dinero a espiar, y que todo eso desaparezca, que haya garantías para que actuemos con libertad, que podamos hablar por teléfono, no estar pensando que nos están escuchando, o desarrollar toda una tecnología para que no puedan escuchar.
Yo recuerdo que me llamó la atención, primero, una entrevista en los tiempos que fui opositor, hace algún tiempo, cuando el éxodo por la democracia, que tuve tratos con Gutiérrez Barros y fui a su oficina en Gobernación. Y tenía como 2 o 3 cosas, ¿no? Una, como una fuentecita de agua. Estoy hablando del secretario de Gobernación, Gutiérrez Barros, que porque el agua distorsionaba cualquier intento de escucha, de intervención. Luego, la música. Esto 1990, hace más de 30 años. Y luego, para hablar por teléfono, una caseta blindada. Así era cuando empezaba. Luego, que había que quitarle la batería, la pila del celular. Pero luego, apagarlo. Pero luego ya ni apagarlo. Y ya, la sonorización del espacio, desde arriba. Entonces todo eso, pues ya debe desaparecer. No estar espiando. Y no solo empezó a aplicarse en los gobiernos o para saber de opositores. Las empresas, para informarse sobre la estrategia de la competencia o de los competidores, también a escuchar, espiar. Entonces debe desaparecer todo esto. En el caso de nosotros, pues fue de las primeras medidas que tomamos, desaparecer el CISEN. Pues padecimos durante muchísimo tiempo de espionaje. Escuché grabaciones que tenían que ver con nosotros, que nos mandaban cuando hubo un movimiento por la defensa del petróleo. Me tocó escuchar, me mandaron una grabación, una plática de Tello, que era del CISEN, con Robledo, no sé, Wilfrido. Y así, en la pasada elección, hasta helicópteros pasaban por la casa en Tlalpan. Había un sistema que le llamaban Ejelic, una página, pero se alimentaba de eso, pura guerra sucia, que se alimentaba de toda la inteligencia, entre comillas, o mejor dicho, espionaje, que no inteligencia. Entonces hay que abrir y que se siga con la investigación. Gracias, presidente. Buenos días a todos. Nancy Rodríguez, de Oro Sólido y de Empuje Migrante. Presidente, si me permite, para el doctor Santiago Nieto, sería la primera pregunta. Doctor Santiago Nieto, usted mismo fue víctima de espionaje y también persecución por el gobierno del expresidente Peña Nieto. ¿Presentó o presentará alguna demanda por este hecho, doctor Santiago Nieto? Y también, doctor, ustedes, por su trabajo y sus resultados, es muy popular y apreciado por un buen número de mexicanos, y no sé qué opina usted, que algunos de ellos lo ven bien como para ser el próximo presidente, si me hace favor. Contestas lo primero, ¿no? Y también si quieres lo segundo. Con su venia, presidente. No, bueno, respecto a los temas de espionaje, todos los hechos del pasado presidente, me comentó desde las primeras veces que hablamos que la venganza no debía ser el objeto de vida de una persona, sino más bien la justicia. Entonces no presentaré ninguna denuncia. Respecto al tema, debo decir también que en la Unidad de Inteligencia Financiera, cuando se recibió, encontramos al paso de los meses una lista que se llamó un archivo, que era todas las investigaciones que se habían desarrollado, llamada Los Maléficos, por cierto, y en esa estaba el número 1, con el apodo del Gallo, era el presidente Andrés Manuel López Obrador. Había sido revisado, pero encontramos ahí a la secretaria Olga Sánchez Cordero, aparecía en la lista Alfonso Brazo. Por supuesto, ninguno de estos archivos se mantuvo. Aparecía Víctor Trujillo, Carmen Aristegui. La verdad es que había muchas personas que fueron en su momento investigadas en la unidad, de acuerdo con esa lista que encontramos. Respecto al otro tema, los zapateros, tus zapatos. Procuración Imparcial. Gracias, doctor. Presidente, mi segunda pregunta, a pesar de que nuestros hermanos emigrantes se fueron de México por culpa de los expresidentes, no podrán votar en la consulta del 1 de agosto próximo para juzgar a los expresidentes, porque desafortunadamente el INE no lo permitió. Entonces, señor presidente, en la reforma electoral que usted tiene pendiente presentar, ¿contempla tal vez la inmediata credencialización de nuestros hermanos migrantes en Estados Unidos? ¿O qué se puede hacer desde el Estado, presidente, para que ellos puedan participar? Porque tienen mucho interés y sobre todo, el año que entra viene lo de la revocación del mandato, pero ellos insisten, ¿no?, en participar en las elecciones aquí en México. ¿Qué se podría hacer en cuanto a su postura como Estado para agilizar esta credencialización o esta participación en las elecciones de nuestros hermanos migrantes, si me hace favor? Gracias. Sí, yo creo que con la reforma, si se aprueba, se podría avanzar mucho para que participen nuestros paisanos migrantes. Se llevan años queriendo que participen, pero son muchos los requisitos, no se simplifica lo relacionado con la participación. Entonces, tiene que abrirse la posibilidad, dar facilidades, resolver acerca de que deben garantizarse derechos a todos. En Estados Unidos hay alrededor de 38 millones de mexicanos, ya sea nacidos en México, que viven allá, o hijos de mexicanos. Entonces, es la comunidad más grande en Estados Unidos. Y cuando hay elecciones, la participación es mínima.
se atribuye a que hay mucha población que no ha podido regularizar su situación migratoria, pero ni eso lo justifica la poca participación en las elecciones, porque muchos sí están completamente regularizados y no participan. Además, se tiene que buscar que participen todos. Hay que esperar también, porque el presidente Biden hizo el compromiso de regularizar a 10 millones de migrantes. Ese es un compromiso, es un planteamiento que está en espera de que se cumpla, y en la reforma electoral podría atenderse este asunto, buscar la forma de que se vote y que no sea solo presencial, por ejemplo, por el temor de que puedan ser deportados. Hay que buscar la forma, garantizar a los mexicanos que por necesidad se han tenido que ir a vivir y a trabajar a Estados Unidos, que participen en lo político en su país, que es México. ¿Quién sigue? Presidente, muy buenos días. Soy Omar Niño, de O Noticias de San Luis Potosí. Le tengo una pregunta. En San Luis Potosí estamos muy preocupados por el gobernador electo que ha sido elegido. Él ya estuvo 2 veces en prisión de máxima seguridad, en Hermosillo, Sonora, y en Ocampo, Guanajuato. Cuando salió de Ocampo, Guanajuato, su padre gobernaba San Luis Potosí capital y se llevó a los 3 directores de Ocampo, Guanajuato como directores de la Policía Municipal de San Luis Potosí, y los resultados están en que ahora San Luis Potosí ha sido uno de los estados y de la capital con más problemas de inseguridad. En el 2018, usted acudió a San Luis Potosí. Su cierre de campaña no lo pudo hacer en la Plaza de los Fundadores, hubo problemas con esos gobernantes, y usted se dirigió a ellos como mafiosillos. Fue en el 2018. Hace una semana vino Ricardo Gallardo Cardona y estuvo con usted. También los analistas a nivel nacional han visto a San Luis Potosí que pudiera convertirse en el primer narcoestado por los antecedentes que tienen los señores Gallardo gobernando Soledad de Graciano Sánchez, que es uno de los municipios conurbados de San Luis Potosí. Mi pregunta sería, presidente, ¿ha cambiado la opinión que usted tenía de hace 3 años sobre Ricardo Gallardo Cardona, ya preso por cuestiones de desvíos de recursos, y que no salió libre por haber él comprobado su inocencia? Salió libre por faltas al debido proceso y ayudado en ese entonces, o por lo menos las investigaciones periodísticas se habla de que fue ayudado por el entonces exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. ¿Qué nos puede decir al respecto? Esa sería mi primera pregunta, señor presidente. Bueno, que es un asunto político lo que tú planteas. El pueblo de San Luis, o la mayoría del pueblo de San Luis que participó en las elecciones, eligió a Gallardo como gobernador. Entonces yo soy respetuoso de la voluntad del pueblo. En la democracia es el pueblo el que decide, es el pueblo el que manda. Entonces hay que respetar la decisión de los potosinos. Desde luego, esto no debe haber caído bien a los que perdieron, porque así son las cosas, ¿no? Y pues ahora cuestionan sobre el pasado del gobernador electo. Todo esto se debió haber planteado en su momento. Incluso para eso hay instancias legales. Ya ahora que el pueblo decide que él sea el gobernador, pues tenemos que respetar la voluntad del pueblo. Cuando estaban las elecciones, aquí vinieron como en 2 o 3 asuntos a denunciar o a que nosotros diéramos a conocer información para afectar a candidatos. Y dijimos, no, eso le corresponde a la Fiscalía, porque antes se usaba el que si no era un candidato del agrado de quienes estaban en el gobierno, en el poder, pues se les fabricaban delitos. Eso yo lo padecí. Pero en este caso, en especial, la versión que tiene él del por qué lo encarcelaron es de que iba a participar y había otro que era el predilecto. Y entonces, antes de esa elección, lo detuvieron personajes que ahora son famosos, que eran los que operaban en la Procuraduría, y se lo llevaron y lo encarcelaron. Y ya no se registró. Y una vez que ya había candidato, lo sacaron. ¿Es cierto o no? Ese es otro asunto, pero esa es otra versión. Entonces, hay que actuar con prudencia. Dice un dicho de mi pueblo que para mentir y comer el pescado hay que tener mucho cuidado. Mi siguiente pregunta sería para el titular de la UIF, Santiago Nieto. Doctor, preguntarle sobre este mismo tema. En la última visita que tuvo usted a San Luis Potosí, tuve la oportunidad de preguntarle y nos confirmó que sí había investigaciones en contra de Ricardo Gallardo. Ese por un lado. Y por otro lado, del tema del espionaje. San Luis Potosí también está involucrado en este tema. Hace 1 año y 4 meses fue asesinado y descuartizado un expresidente del PRI en San Luis Potosí, el hombre más cercano a Murillo Karam. Él fue desaparecido, posteriormente fue descuartizado, encontrado en un motel, se llamaba Aurelio Gancedo, y se habla que tenía línea directa. Incluso hay 3 empresas, en aquel tiempo se escuchó que hubo 3 empresas que estaban ligadas a este sistema de espionaje Pegasus. ¿Tendrá información que nos pueda compartir al respecto de estos 2 temas? Respecto al gobernador electo Gallardo, la información está con la Fiscalía General de la República, y la Fiscalía General de la República, como órgano constitucional autónomo, tendrá que determinar si existe algún tipo de irregularidad o no. También se nos solicitó información por parte del Instituto Nacional Electoral, no solamente en ese caso, sino también respecto a los oponentes del señor Gallardo, y se le entregó la información al Instituto Nacional Electoral para que en el ejercicio de sus facultades como órgano constitucional autónomo determinen lo que conforme a derecho proceda. El presidente López Obrador me dio una instrucción muy clara de no hacer ninguna acción que afectara el proceso electoral, y nos mantuvimos al margen.
Cuando hemos tenido requerimientos de las autoridades, se les han entregado en ambos casos. Respecto al otro tema, es importante señalar que hay muchos estados que cuentan con este tipo de sistemas, no vinculados directamente con Pegasus, y pues creo que será importante poder generar algún tipo de investigación ulterior, porque el planteamiento del presidente López Obrador es muy claro: en un sistema democrático no puede haber espionaje a la ciudadanía. Así es. Después un compañero, creo que eres tú. Gracias, presidente. Buenos días, Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Tengo una pregunta sobre la frontera, presidente. Hoy se cumple 1 año 4 meses del cierre parcial de la frontera terrestre. Hay nuevas noticias sobre la pronta reapertura, sobre todo que hoy se vence el plazo, o sea, del 21 de julio. Preguntarle, y también se habla de que estados como Baja California ya están listos para una reapertura, pues ya está en semáforo verde. Si tiene algunas nuevas noticias de las autoridades estadounidenses sobre el tema. Todavía no hay información. Creo que en el transcurso del día va a dar una información la Secretaría de Relaciones sobre este tema. Estamos avanzando en la vacunación en todos los municipios fronterizos. Ya se terminó de vacunar en Chihuahua, ya se está terminando en Coahuila, ya empezaron en Anáhuac y vamos a empezar en Tamaulipas. Ya se tienen las vacunas. Entonces, pensamos que para principios de agosto terminamos toda la frontera. Entonces, hay condiciones. En el caso de Baja California, estamos igual que en California en cuanto a vacunación. Se podría. Y lo mismo en Chihuahua. Ya está Juárez con vacunas, se aplicaron todas las vacunas para 18 años en adelante. Primera dosis, Pfizer. En el caso de Baja California es Johnson & Johnson. O sea, sí se puede, y yo espero que haya pues una buena actitud de parte del gobierno de Estados Unidos. ¿Esa noticia se conocerá hoy? Hoy vamos a que Marcelo, o quien él decida, informe de cómo va la negociación. Muchas gracias, presidente. Ahora, sobre los 50 municipios que se comentaron ahorita de seguridad, de más violentos, estos datos son datos a junio. Con los datos a junio yo ya vi ahorita que son 4 municipios los que están de Sonora, entre estos 50 municipios, uno de ellos Cajeme, pues que Cajeme está en 4º lugar ahí. Además, 5 en Baja California, es decir, Tijuana es el que más tiene homicidios. Vi que, a diferencia de la de mayo que presentó el lunes pasado el almirante Ojeda, se incluyó ahí playas de Rosarito, ¿no? En Baja California. En la gráfica que presentó el lunes pasado, que incluía datos hasta mayo, estaban Caborca y San Luis Río Colorado de Sonora, ahorita ya no están. Preguntar si las estrategias que se van a implementar en los 50 municipios se van a excluir estos municipios como Caborca y San Luis Río Colorado, porque ya no están en la gráfica. Bueno, sabemos que en Caborca es un lugar que hay mucha violencia ahorita en Sonora, entonces preguntar eso, y también sobre qué tantos recursos se van a ejercer en estos municipios, en estos 50 municipios, y sobre las medidas como la inteligencia operativa y la judicialización de los casos que se comentaron ahorita. ¿Cuándo se iniciará con esta estrategia en los municipios y para cuándo se prevé que se podrían ver los primeros resultados? Bueno, en primer lugar, la estrategia de seguridad cubre todo el territorio. Eso debe de tomarse en consideración. Son 266 coordinaciones territoriales en todo el país. Y en cada coordinación territorial se va a tener un cuartel de la Guardia Nacional. Incluso se va a reforzar el número de cuarteles y se van a ampliar, es posible, también las coordinadoras o coordinaciones territoriales. Porque nuestra estrategia es que haya presencia de la Guardia en todo el país. No si un municipio o un número determinado de municipios o una región se complica, se agrava la violencia, y enviar a esa región personal y luego pasarlos a otra región como era antes. No, tener en cada región presencia permanente, eso es lo fundamental. Y ahí trabajar de manera coordinada, Guardia Nacional, Defensa, Marina, todos ahí. Sin embargo, como en 50 municipios de los cerca de 2.500 que hay en el país, en el caso de homicidios, ahí se llevan a cabo la mitad de los homicidios del país, en 50 municipios. Ahí vamos a llevar a cabo una estrategia especial. Se va a reforzar la acción del gobierno en su conjunto. ¿Y esto qué significa? No solo más elementos, sino desarrollo social, bienestar. Es un programa integral en esos municipios para atender más a los jóvenes, para que se combata la pobreza, la marginación, para fortalecer valores culturales, morales, espirituales, y también la presencia de la policía. Es un plan especial con este propósito. Entonces, por eso seguramente salen de los 50, de la lista de los 50, Caborca, pero acabamos de ir a Caborca y se acaba de inaugurar un cuartel de la Guardia Nacional. O sea, la presencia va a continuar. Sin embargo, se definieron estos 50
en un análisis tomando en consideración algunos elementos, parámetros, sobre todo de incidencia delictiva. Lo que dices, por ejemplo, Cajeme, pues ahí tenemos que reforzar más en Cajeme y así en otros municipios. Sería bueno, porque tú estás muy interesada y haces muy buen trabajo periodístico para tu región, sería bueno que en efecto te entregara a Rosa Isela la lista de cuántos municipios, ¿sí?, de tu región están considerados como prioritarios por tener o por registrar el mayor índice de homicidios. Entonces vamos a entregarte esa información. Ahora no sé si quieres agregar algo. Efectivamente, la observación que hace Sheila es muy oportuna. Los datos de la Secretaría de Marina eran hasta mayo y ya cuando se ve todo el semestre, con los datos del Secretariado Ejecutivo más actuales a junio, sí hay una diferencia, no solamente en el tema de Caborca, sino en varios otros municipios de otras regiones también. Entran algunos y salen otros, 2, 4, 6, 8 municipios de los 50 y precisamente es por lo que dice el señor presidente. La presencia de la Guardia Nacional hace efectivamente la diferencia en cuanto al decremento en los índices delictivos de esa región. Ahora bien, ¿qué cosa es, respondiendo a su pregunta, ¿se vigila o no Caborca? Claro que se vigila. Y una de las líneas de trabajo con los integrantes del Gabinete de Seguridad tiene que ver con que no solamente es un municipio, sino es una región en la que vamos a estar trabajando. No solamente es Cajeme, sino es la región considerada ahora por su pregunta. Pero ahí se fortalece la inteligencia, la territorialización, la presencia de las fuerzas de seguridad y, por supuesto, y parte muy importante, el buen acuerdo con las policías estatales, pero sobre todo con la Fiscalía Estatal, quien tendrá que tener muy en cuenta esa coadyuvancia que nosotros estamos trabajando en el homicidio, que es un delito del fuero común, para ir resolviendo los casos en los que nosotros podríamos estar participando junto con ellos. Ellos ya tienen la mano en la investigación como Policía Estatal, pero estamos trabajando con todos. Por eso se tienen mejores resultados. Entonces, sí. Secretaria, ¿hay algún plazo que tengan para estos 50 municipios? Vamos a estar en la evaluación constante. Yo sí quiero decir que la energía que ustedes ven con el señor presidente es una energía que nos transmite la responsabilidad y el compromiso al Gabinete de Seguridad. Él es muy exigente y para los que nos están oyendo en las mesas de paz, todos los gobernadores, presidentes municipales, él exige resultados claros, concretos y por eso hay una evaluación constante. A ver, ¿cómo va tu estado? ¿Cómo va tu región? ¿Cómo va tu municipio? Entonces sí hay una responsabilidad compartida con todas las autoridades y bueno, una exigencia del presidente que es muy estricto al respecto. Gracias, presidente. Ya por último, una pregunta muy rápida. ¿Qué información tiene sobre la variante Delta y qué tanto está afectando a los niños menores de 12 años que aún no pueden recibir la vacuna contra COVID-19? Acaba de llegar el primer caso, por ejemplo, a Baja California de la variante Delta. En Baja California Sur se dio a conocer que hubo algunos pequeños que fallecieron y en otros estados así de 1, de 2, pero han fallecido. Esta nueva variante podría apresurar que en el mundo se aprueben una vacuna para niños pequeños. ¿Qué le han comentado en salud? Bueno, que tenemos que estar atentos, pero todavía no hay algo grave en la afectación de niños por COVID de ninguna variante. No es un asunto grave, afortunadamente. Lo que se está constatando es de que se están contagiando más jóvenes en general. No creo que no solo es México, sino en el mundo. Entonces, los jóvenes tienen más resistencia. Se ha probado que, como se sostuvo desde el principio, el COVID afectaba más a las personas mayores y a personas con enfermedades crónicas. Eso es lo que se ha probado. Como se empezó a vacunar a adultos mayores, ¿te acuerdan cuánto insistimos de que primero eran los adultos mayores? Habían presiones de todo tipo y las resistimos. A veces hay que refrescar la memoria. Y dijimos, los adultos mayores, porque son los más vulnerables. Y repetía y repetía. Si vacunamos a los adultos mayores, dicen los especialistas que podemos reducir el número de fallecimientos hasta en un 80%. Eso lo dije muchas veces y nos pedían que cambiáramos la estrategia y no, empezamos de los mayores hacia la gente más joven. Y fue buena esa decisión, porque ahora los que desgraciadamente están falleciendo son los que no están vacunados. La mayor parte de los que fallecen por COVID es personas que no han sido vacunadas. De ahí también mi insistencia de que la persona adulta que lo estuvo pensando y que todavía no se vacuna, de manera respetuosa, llamarlos a que se vacunen, porque sí protege la vacuna. Está demostrado que protege. Hay casos donde ya se vacunó el adulto mayor y se contagian los nietos jóvenes y no tiene ningún problema el adulto mayor vacunado. Se protege. Hay un porcentaje, pero mínimo, de personas que estando vacunados se pueden infectar, sobre todo si solo tienen una dosis. Pero ya si tienen las 2 dosis, es muy, pero mucho, muy esporádico el que se contagien o les vuelva a dar COVID, si ya les dio
y están vacunados. Entonces, en el caso de niños, de jóvenes, todavía afortunadamente no es un asunto grave. Estamos nosotros pendientes, dándole seguimiento. Voy a pedirle a los médicos que informen también sobre esto, pero a los jóvenes no les afecta mucho como a los adultos mayores. En estos tiempos que se relajaron, que hubo en algunos casos como vacaciones y que se fueron a los centros turísticos y demás, bastante jóvenes con contagio, pero afortunadamente sin ser hospitalizados y sin gravedad. Hay casos, pues, pero no es lo general, es lo que podemos comentar. Hola, muy buenos días, señor presidente. Soy Pepe Ramírez del canal El Charro en Vivo, un canal en medios digitales. Señor presidente, el pasado lunes 19 se dio a conocer una noticia que se convirtió en escándalo nacional, donde los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fueron exhibidos haciendo uso de recursos públicos de manera inapropiada e ilegal. Y es que con el dinero de todas y todos los mexicanos, los magistrados decidieron darse la gran vida gastándose cientos de miles de pesos. Todo esto, presidente, lo hicieron usando la tarjeta de crédito institucional, a pesar de que el mismo reglamento interno del tribunal establece que solo deben utilizarse estrictamente para realizar los gastos esenciales para sus funciones. Presidente, esto que sucede es inmoral. En primera, los magistrados no deben de tener una tarjeta de crédito, ya que sus sueldos son exorbitantes. Pero lo que más duele es que esta historia se repite en algunos estados de la República, donde los jueces y magistrados se sienten intocables y representan intereses facciosos. Tal es el caso de Jalisco, donde los delitos cometidos por estos servidores públicos abundan, así como las prácticas inmorales como el nepotismo, y no son castigados. Asimismo, sucede en los organismos autónomos. Por ejemplo, Lorenzo Córdoba, presidente del INE, se gastó entre el 2014 y el 2020 más de 700,000 pesos en alimentos, mientras hay ciudadanos que tristemente no tienen ni para comer. Y si no fuera por los apoyos sociales de su gobierno, que está impulsando, estarían en un total abandono. Señor presidente, el encargado de investigar y sancionar estos abusos de autoridad cometidos por los magistrados del Tribunal Electoral es su Contraloría Interna y la Comisión de Administración. Sin embargo, al depender del mismo Tribunal Electoral y del Poder Judicial, se obstaculiza la justicia y el pueblo de México ya está cansado del abuso de estos magistrados corruptos. Algo similar sucede con el Consejo de la Judicatura Federal, que simplemente parece adorno cuando se trata de castigar a los jueces y magistrados que no cumplen su trabajo. La pregunta es la siguiente, presidente. ¿Qué otras alternativas existen para terminar con años de impunidad dentro del Poder Judicial? ¿Y por qué no presentar una iniciativa para crear un órgano independiente al Poder Judicial para que sea el facultado de sancionar a estos funcionarios que violan la ley, ya que actualmente no hay libertad para realmente aplicar la misma y sancionar a estos jueces corruptos? Y para el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, si puede darnos avances sobre la investigación que en estos momentos está recayendo sobre el magistrado presidente del Tribunal Electoral, José Luis Vargas, y su esposa, quien es vicepresidente de Asuntos Corporativos de PepsiCo en Latinoamérica, sobre estas presuntas utilizaciones de red de empresas fachada para triangular recursos y evitar depósito y enviar depósitos al extranjero, así como cometer delitos como la evasión fiscal y el lavado de dinero. Y en este caso, si se llegan a comprobar estos presuntos delitos, sí estarían buscando realizar un juicio político en contra de este magistrado, de acuerdo al artículo 110 constitucional. Bueno, pues primero, ¿cómo enfrentar todo esto? Denunciándolo. Y ya lo hiciste. Y eso es bueno, que se denuncie, que la vida pública sea cada vez más pública. Eso no quiere decir que a quienes te referiste sean culpables. Eso no nos corresponde a nosotros. No podemos hacer juicios sumarios, no puede haber linchamientos mediáticos, políticos. Para eso están las autoridades. En ese caso, existe la Fiscalía, y existe la Fiscalía Anticorrupción, y existe la Fiscalía Electoral, y existe también el Consejo de la Judicatura, que la verdad está integrado por gente responsable, seria, empezando por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que es un hombre recto, el ministro Saldívar. Pero ahí en el Consejo de la Judicatura hay consejeros como el maestro Batis y consejeras que son honestas y estrictas. Es cosa de acercar la información. Yo le pediría con todo respeto, le sugiero de manera respetuosa a los integrantes de la Judicatura, del Consejo de la Judicatura, que informaran de manera abierta, de forma directa, a los ciudadanos, para que se sepa de cuál es su función, qué hacen, porque son los encargados de vigilar de que no haya corrupción al interior del Poder Judicial y de que se atienda al pueblo, que se imparta justicia. Son los que deben de estar siempre pendientes, y están pendientes, pero la gente no conoce sobre esta función. Sería muy bueno que ellos informaran más, de acuerdo a la ley, cuál es su responsabilidad, qué es lo que pueden ellos sancionar. Ojalá y hagan algo así. No se puede pedirles que vengan aquí, porque pues es un poder autónomo, aunque si quisieran, aquí está esta tribuna pública, ¿no? El que puedan ellos informarle a la gente cuál es su función. Sería muy bueno. O que ellos convoquen a rueda de prensa, que estén informando permanentemente, constantemente, porque esto va a ayudar. Entonces, ahí hay dos elementos. Primero, la denuncia, que es importante. Segundo, el que se sepa que existen estas instancias, tanto de la Fiscalía como del Poder Judicial, para investigar posibles casos de corrupción. Ya lo tercero, pues es lo que pueda comentar Santiago. ¿No tienes nada? Sí, a ver.
Con su venia, presidente. Solo podría decir que se ha entregado información a la Fiscalía General de la República en 2 ocasiones. El primer caso hubo una determinación de no ejercicio de la acción penal. Nosotros lo impugnamos ante un juez de control y será un juez de control el que determine. Puede determinar que no hay competencia, legitimación procesal activa para impugnar un ejercicio de la acción penal por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. Puede determinar que falta investigación por parte de la Fiscalía y devolver la carpeta de investigación. O puede determinar que la investigación de la Fiscalía fue correcta y que por tanto no hay mayor cuestión que perseguir. En todos los casos acataremos la resolución judicial y creo que es uno de los mecanismos que tenemos para hacer efectivo pues nuestro Estado de Derecho. Finalmente hay mecanismos procesales que las partes tienen para efecto de que sean jueces los que resuelvan y por supuesto que el presidente siempre me ha planteado que debemos actuar con absoluto respeto a los otros poderes. Con el presidente de la Suprema Corte y con el Consejo de la Judicatura hay un acuerdo para revisar periódicamente a los jueces a través de un modelo de riesgo, incluyendo a los magistrados electorales, y cuando hay casos, lo que nos ha planteado el presidente como instrucción es hacer el conocimiento de las autoridades correspondientes. Yo tengo un enorme respeto por la fiscal anticorrupción, me parece una persona, la doctora Mijangos, una persona íntegra, capaz, y si hay cualquier tipo de diferendo, la justicia federal será la encargada de revisar. Nosotros creemos en el Estado de Derecho y creemos en la ley. Presidente, una última pregunta que está un poquito más larga, ¿se la puedo realizar? O ya pasamos. Como usted me diga, presidente. A ver, sí. Muy bien. Presidente, usted le dio un giro de 180 grados a esta política aplicada en nuestro país, anteponiendo el bienestar del pueblo y la dignidad de la sociedad. Sin embargo, no todos piensan de la misma manera y Jalisco es un ejemplo de esto. Tal es el caso de lo que está sucediendo en Chalacatepec, ubicado en el municipio de Tomatlán y que forma parte del corredor turístico de Costa Alegre, Jalisco. Aquí, en esta playa, que de hecho es un santuario tortuguero, se está construyendo un desarrollo turístico conocido como Nuevo Cancún, haciendo uso de asociaciones corruptas entre empresarios y funcionarios públicos. El proyecto inició en el 2010 en el sexenio panista encabezado por Emilio González Márquez y bajo su cobijo, las empresas del grupo Rasland efectuaron una transacción para la adquisición de 1.200 hectáreas a 57 ejidatarios de José María Morelos, ejido de Tomatlán, por un total de 247 millones de pesos. Sin embargo, los predios fueron adquiridos a un costo menor al real a través de argucias como manipulación e intimidación a los ejidatarios. Esto ha generado un largo juicio por la tenencia de la tierra que hasta el momento no ha terminado. La inversión sería financiada por el Instituto de Pensiones del Estado y el desarrollador privado Razaland, donde Pensiones aportaría 89 millones de dólares y la empresa pondría 94 millones. Sin embargo, Pensiones del Estado, a pesar de prácticamente estar igualados en este monto que aportaron cada uno, solo recibiría el 24% de las acciones. El fraude que sucedió en esta situación consiste en que Razaland pagó los terrenos a los ejidatarios de Tomatlán con la aportación que hizo IPEJAL y además se quedaron con 909 millones de pesos de este dinero de los trabajadores. Hasta el momento no se ha transparentado ni el origen ni el destino de ese dinero. A pesar de todas estas irregularidades, tanto en la adquisición de los predios, el desfalco que recibió el IPEJAL, que lo tiene prácticamente al borde de la quiebra, y la destrucción de esta zona protegida por ser un santuario tortuguero, el gobierno de Enrique Alfaro, en vez de investigar e iniciar proceso legal en contra de los culpables, ha dado luz verde para que siga la construcción de este desarrollo turístico, que se encontraba detenido gracias a los juicios que se interpusieron por parte de los ejidatarios de la zona. Y no solamente esto, sino que anunció que había 8 cadenas hoteleras interesadas para construir también en esa zona. Además de esto, se anunció la construcción de un aeropuerto y un camino a Chalacatepec que costaría 53 millones de pesos, que saldrían del préstamo que solicitó el Estado por 5.250 millones de pesos y que al final, pues los únicos beneficiados de esta inversión serían los desarrolladores de este lugar. Presidente, la pregunta será la siguiente. No se puede permitir que la historia de los abusos de los ciudadanos a los ciudadanos se repita. Y es que los estados se escudan con la autonomía para seguir cometiendo este tipo de fraudes y atropellos, y menos cuando son cometidos en contra de los ciudadanos que con esfuerzo han logrado un patrimonio. Presidente, ¿qué se puede hacer para no permitir más abusos? En el caso de Chalacatepec, se puede ordenar una investigación exhaustiva por parte de la Semarnat y de la CONAMP, ya que este complejo fue aprobado por parte de la dependencia en el periodo de Enrique Peña Nieto, sexenio que sorprende por su gran corrupción y opacidad. Y presidente, ¿se puede ordenar una auditoría también para estos recursos erogados por parte del gobierno del Estado? Porque al final de cuentas, a todas luces es irregular y se beneficia solamente a unos cuantos. Bueno, nada más ahí lo que nos corresponde a nosotros es que la Secretaría de Medio Ambiente nos informe en qué situación está el proyecto y vamos a dar a conocer el informe, si te parece. Muy bien, muchas gracias. Mañana, ya nos pasamos.